Una buena película de acción y supervivencia que involucre a alguien atrapado en una situación de vida o muerte ciertamente puede hacer latir tu corazón, pero al menos puedes escapar de ese estresante mundo cinematográfico una vez que termina. Desafortunadamente ese no siempre es el caso para todos, ya que de vez en cuando en la vida real ocurren historias aterradoras de personas que quedan atrapadas inevitablemente en lugares estrechos y mortales. Desde personas atrapadas debajo de una losa de hielo en un río helado de Alaska, hasta el hombre que pasó 60 horas atrapado en el fondo del mar con su oxígeno agotándose rápidamente. Estas son algunas de las historias reales más claustrofóbicas que jamás hayas escuchado. Viaje al baño de medianoche. En cualquier noche normal despertarse para ir al baño es bastante irritante, pero en mayo de 2013 la llamada de la naturaleza realmente salvó la vida de Harrison Ojegba-Okene de 29 años. Harrison, un cocinero de uno de los 3 remolcadores que remolcaban un buque de petróleo Chevron frente a la costa de Nigeria, se despertó a las 5 de la mañana y salió de su habitación para ir al baño compartido al final del pasillo. Sin embargo, cuando entró al baño, una ola gigante volcó el bote y lo hundió. Su compañero de tripulación luchó por evacuar, ya que se vieron obligados a encerrarse en sus habitaciones debido a los protocolos de protección contra piratas. Lamentablemente, esas medidas de seguridad solo los dejaron atrapados, pero debido a que Harrison ya estaba fuera cuando el barco se hundió, solo él pudo escapar. Al menos lo intentó. Tan pronto como salió al pasillo, un fuerte chorro de agua lo llevó a otro baño con una bolsa de aire. Harrison se aferró a una palangana volcada para mantener la cabeza fuera del agua, mientras el barco continuaba cayendo en picada casi 30 metros hasta el fondo del océano. Los buzos de rescate llegaron inmediatamente a la escena, pero al no estar preparados para una inmersión tan profunda, terminaron retirándose sin llegar nunca al naufragio. Y así, de los 12 miembros de la tripulación a bordo, solo Harrison logró evadir las poderosas garras del mar. No es que su única supervivencia fuera un gran consuelo. Después de pasar casi un día en el baño, Harrison, exhausto, decidió tomar su destino en sus propias manos y nadó a través de la oscuridad hasta la oficina del ingeniero cercano. Allí tropezó con otra bolsa de aire, solo que esta vez realmente podía pararse sobre sus pies. Harrison arrancó paneles de la pared y lo ató a un colchón flotante para hacer una plataforma, lo que le permitió descansar un poco, aunque su hambre y sed seguían siendo cada vez más insoportables. Mientras tanto, una embarcación de apoyo al buceo, el Lewet Toucan, había desplegado un equipo de buceo en aguas profundas para recuperar a la tripulación. A medida que avanzaba lentamente a bordo, lo último que esperaba era tener una mano extendida y tocar a uno de los buzos, o más concretamente la mano de alguien que aún vive. Sobre todo porque según los científicos se suponía que la bolsa de aire de 6 metros cúbicos de Harrison solo tenía oxígeno para sobrevivir durante 2 días y medio, y él había estado allí durante 3. Cuando los buzos lo encontraron, Harrison, sin saberlo, padecía la enfermedad de Caisson, una condición en la que se forman burbujas de nitrógeno en la sangre, debido a los cambios drásticos en la presión que experimentó cuando el barco se hundió. Si los buzos llevaran a Harrison directamente a la superficie, estas burbujas podrían interrumpir sus funciones vitales y resultar potencialmente fatales. Entonces, para recuperarlo de manera segura, Harrison fue llevado poco a poco en una campana de buceo, seguido de una cámara de descompresión durante 2 días más. Una vez que se recuperó, además de sufrir un trastorno de estrés postraumático y sentimientos de culpa por ser el único sobreviviente, Harrison se recuperó por completo. Regresó a su ciudad natal en Warri, Nigeria, y juró no volver a poner un pie en el mar. Consiguió otro trabajo como cocinero, pero dada la increíble experiencia por la que pasó, dudo que lo veas preparando algo de la sección de mariscos. Ejercicio de equipo. Un día de junio de 2018, un equipo de fútbol juvenil llamado The Wild Boars, de una aldea rural en el distrito de Mae Sai de Tailandia, terminó la práctica con una sana tradición. Se aventuraron a la cueva cercana de Tham Luang, donde los nuevos miembros del equipo tradicionalmente se dirigían para escribir sus nombres en una pared interior. Los 12 miembros, junto con su entrenador asistente, se aventuraron a entrar muy emocionados. Sin embargo, lo que no sabían era que su inocente viaje pronto daría un giro increíblemente horrible. Cuando llegó la noche y ninguno de los miembros había regresado a casa, sus familias se dirigieron directamente a la cueva. Tan pronto como las familias vieron las bicicletas del equipo en la entrada, dieron la alarma a las autoridades, y con mucha razón. En el interior de la cueva, el equipo se había metido en problemas. Una repentina lluvia monzónica había provocado una inundación imprevista, y toda la cueva se estaba llenando rápidamente. Entonces, con la entrada inaccesible, el equipo no tuvo más remedio que meterse más adentro, y finalmente se encontraron abandonados en una pequeña plataforma rocosa a unos asombrosos 4 kilómetros de la entrada. Allí se acurrucaron para mantenerse calientes y su entrenador asistente, un ex monje, incluso les enseñó técnicas de meditación para usar menos energía. Afortunadamente, a pesar de su falta de comida, el equipo tenía agua potable en forma de humedad en las paredes.
Pero incluso ese no podía seguir siendo su mayor temor. Era si alguien vendría a salvarlos. Afortunadamente afuera se estaba desarrollando rápidamente una operación de rescate. El equipo de tierra, mar y aire de Tailandia, la Policía Nacional y los voluntarios locales colaboraron. Pero a pesar de que los ingenieros intentaron bombear agua fuera de la cueva, las crecientes aguas hicieron que fuera casi imposible entrar. 5 días después llegó a la escena el primer equipo de rescate internacional de todo el mundo, incluido Reino Unido, Bélgica y Australia. Lucharon duro contra los elementos, no solo teniendo que maniobrar a través de espacios estrechos y poco confiables, sino que también en condiciones oscuras e increíblemente turbias. Finalmente, poco más de una semana luego del incidente, los buzos llegaron a una caverna que parecía perfecta como base clave, ya que podía drenarse hasta un nivel transitable. A partir de ahí, 2 buzos decidieron emprender el viaje solos. Estaban nadando a ciegas a través de la cueva cuando de repente se toparon con una bolsa de aire. Y justo cuando se quitaron las máscaras los vieron. Los 13 miembros del equipo cansados, hambrientos pero vivos. Los buzos hicieron lo único que pudieron y dejaron algunas luces con el equipo antes de prometer que regresarían con comida. Y así, una búsqueda aparentemente desesperada se convirtió en una misión de rescate. Al equipo se les unió un médico militar que les recetó una dieta especial de alimentos líquidos nutritivos y densos en calorías y agua mineral con vitaminas añadidas. Recuperar su fuerza fue crucial, ya que la parte más difícil aún estaba por llegar. Los rescatistas no solo tuvieron que sacar a 13 personas de una cueva en la que incluso los buzos profesionales lucharon, sino que además los niveles de oxígeno en la cámara habían caído del 21% al 15%. El tiempo se estaba acabando y los rescatistas solo tenían opciones limitadas disponibles. Tuvieron que arriesgarse a bucear con los niños o esperar a que las aguas de la lluvia retrocedieran, lo que a veces demoraba hasta 4 meses. Después de practicar a fondo los métodos de entrenamiento de extracción con niños locales en piscinas cercanas, para asegurarse de que tal esfuerzo fuera posible, casi 100 buzos tailandeses y extranjeros se prepararon para la acción. Con las cuerdas de guías colocadas, cada miembro del equipo se adjuntó a un buceador profesional y se le dio una máscara de buceo con oxígeno. Asegurados en camillas, guiados por elaborados sistemas de poleas, a través de agua de diferentes profundidades y a través del difícil terreno de la cueva, uno por uno los miembros fueron sacados de la cueva. Inmediatamente se les suministró oxígeno y fueron trasladados a un hospital en Chiang Rai, en el norte de Tailandia, donde se recuperaron. Pero antes de que pienses que estoy terminando esta historia con una nota totalmente dulce, prepárate para algo ridículo. Desde el incidente, sin duda para horror de los heroicos rescatadores del equipo, los funcionarios locales han estado planeando convertir la cueva en un museo y atracción turística. 13 jóvenes casi mueren, sin mencionar a los 2 buzos que lamentablemente perdieron la vida en el rescate. Y entonces, ¿pretenden enviar turistas con los ojos abiertos para divertirse? Sí, no iré a ese sitio de vacaciones. En la madriguera del conejo. La mañana del 14 de octubre de 1987, Jessica McClure, de 18 meses, estaba corriendo por el patio trasero de su tía en Midland, Texas, cuando de repente se vio envuelta en un terror impensable. Jessica y 4 amigos estaban siendo supervisados por la madre de Jessica, Cissy, cuando Cissy entró brevemente para atender una llamada telefónica y Jessica se cayó. No en el suelo como un niño pequeño normal, no, sino directamente en un pozo de 20 centímetros de ancho y casi 7 metros de profundidad. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió, ya que la tía de Jessica había cubierto la abertura con una gran piedra, pero allí estaba Jessica, alojada en el pozo en un punto estrecho a medio camino del fondo. Cuando Cissy regresó a la escena, su corazón se hundió. No había nada que pudiera hacer excepto pedir ayuda y mirar con desesperación mientras los rescatistas pasaban las siguientes 58 horas trabajando fuertemente para liberar a su pequeña. Para mantener viva a la niña subterránea, los equipos de rescate instalaron calentadores para soplar aire caliente por el pozo helado y bajaron un micrófono para monitorear la respiración de Jessica. Con la ayuda de perforadores de petróleo, los rescatistas cavaron un agujero de 6 metros de profundidad y 76 centímetros de ancho paralelo al pozo. Luego, utilizando un equipo de perforación de agua a alta presión, un ingeniero perforó un túnel horizontal entre los 2 pozos, aproximadamente a 60 centímetros debajo de Jessica. Afortunadamente fue liberada con éxito poco después y examinada a fondo. Después, Jessica desafortunadamente perdió uno de los dedos del pie debido a complicaciones por una pérdida de circulación, pero aparte de eso se recuperó por completo. De hecho, Jessica no recordaba haber estado atrapada en el pozo, y en realidad solo se enteró cuando tenía 5 años y se vio a sí misma en el programa de televisión Rescate 911. Apuesto a que sus padres tenían que dar algunas explicaciones serias esa noche. De cualquier manera, probablemente sea lo mejor que ella no lo recuerde, ya que estar atrapada en un lugar increíblemente claustrofóbico, sin saber lo que está al acecho en la oscuridad total debajo de ti, es una pesadilla. Viaje de la vida.
En junio de 2003, Blake Stanfield, de 38 años, sorprendió a su padre Neil con un viaje en balsa por su cumpleaños número 65. La pareja siempre había estado unida y un viaje por el río Koyukuk, en Alaska, siempre había estado en su lista de deseos. Entonces, el viernes 6 de junio los dejaron en la derivación norte de Koyukuk, el punto de partida de su viaje de 144 kilómetros de una semana a la ciudad de Beatles. Blake y Neil planeaban tomarse su tiempo, caminar por el terreno y relajarse alrededor de las fogatas, solo que las cosas no resultaron tan paradisíacas. Unas horas después de partir en su balsa, los hombres notaron capas de hielo adheridas a ambos lados del río. No le prestaron mucha atención, ya que cuando volaron río arriba, hasta la zona de descenso antes, nada importante parecía estar bloqueando su camino río abajo. Fue solo cuando doblaron una curva y vieron una plataforma de hielo a lo largo de un río que obstruía su camino, cuando Blake y su padre comenzaron a entrar en pánico. Intentaron remar contra la corriente, pero la corriente era demasiado fuerte. En un instante el bote se estrelló contra el hielo y se volcó. La pareja fue empujada debajo de la losa dura como una roca, con hielo raspando su piel y solo una fina capa de aire ofreciendo respiraciones rápidas. En un momento aparecieron en una abertura antes de que el río los arrastrara debajo de otra losa, esta vez sin bolsas de aire. En este punto los pulmones de Blake estaban absolutamente a punto de estallar. No podía ver a su padre y no podía hacer nada para ayudarlo. Pensó que estaban a punto de morir, pero entonces, el hielo se aclaró de repente. Instintivamente Blake nadó hasta la orilla más cercana, corrió por la costa detrás de su padre que se había aferrado a un bloque de hielo y finalmente logró ayudarlo a desembarcar con una rama. Con cortes y temblando, lo único que les quedaba a los hombres de sus provisiones era un encendedor, un cuchillo, 2 chalecos salvavidas, silbatos, un mapa y un par de botas de pescador. Con el resto de su equipo por el río, caminaron río abajo, hasta que encontraron un barranco seco con un árbol caído a través de él, el esqueleto perfecto para un refugio. Incluso con esta base rudimentaria, sin embargo, con 6 días antes de que el piloto de Bush los esperara en Beatles, Blake comenzó a lidiar con el hecho de que probablemente no lo lograrían. A los 65 años, Neil estaba débil e hipotérmico y le costaba caminar. Blake no quería dejar a su padre, pero a las 10:30 de la mañana siguiente se dispuso a buscar ayuda. Sin embargo, su viaje no fue nada fácil. El traicionero terreno de Alaska no solo se sintió como caminar sobre bolas de boliche, sino que Blake también tuvo que estar atento a los osos pardos, de los cuales afortunadamente vio uno lo suficientemente temprano como para pasar desprevenido. Después de más de 12 horas de caminata, Blake se detuvo a descansar por la noche. Sin embargo, no sabía que Neil estaba teniendo sus propios problemas. En medio de la noche, el desafortunado anciano se despertó y descubrió que la rudimentaria fogata que había encendido había prendido fuego a su refugio. Al no poder detenerlo, tuvo que mirar impotente cómo todo se convertía en cenizas. Afortunadamente, mientras uno de los hombres sufría, el otro avanzaba lentamente hacia el éxito. Cuando llegó la mañana, Blake llegó a una región elevada del río. Podía escuchar los aviones que pasaban, pero a pesar de encender un fuego, nadie lo notó. Los hombres terminaron pasando 5 días separados sin comida ni suministros, hasta que finalmente un piloto de arbustos vio su balsa en un banco y bajó su avión para comprobarlo. Blake, afortunadamente en la misma zona, empezó a agitar sus manos del chaleco salvavidas y por fin el piloto lo vio. Sin ningún lugar donde aterrizar, todo lo que el piloto pudo hacer fue dejarle algo de comida y una radio a Blake, antes de dirigirse en la dirección del padre de Blake, donde afortunadamente todavía estaba vivo. El servicio de rescate del parque fue notificado de inmediato y 4 horas luego, un helicóptero rescató a los hombres de sus respectivas posiciones. Tenían cortes, estaban sucios, hambrientos y helados, pero aparte de eso se encontraban totalmente bien. Pero si pensabas que esta experiencia cercana a la muerte fue suficiente para que ambos dejaran de hacer rafting, estás equivocado. Poco después, Blake y Neil regresaron al río Koyukuk para una segunda ronda, solo que esta vez realmente pasaron el viaje juntos. En el dinero. En septiembre de 2013, una francesa de Rennes de 91 años estaba haciendo sus recados los sábados, cuando entró en el banco BNP Paribas más cercano. Después de pedir ver su caja de seguridad, el empleado del banco la condujo a la bóveda y cerró la puerta detrás de ella, como era protocolo estándar del banco. Pero lo que no fue protocolo bancario fue tener un problema cerebral de proporciones nucleares y olvidarse de la anciana por el resto del día. Muy mal, ¿no? Bueno, eso no fue todo. El mismo empleado del banco apagó las luces y se fue al final del día, sin siquiera revisar la bóveda insonorizada. Esa pobre mujer de 91 años quedó atrapada sola en la bóveda de un banco sin teléfono ni un método para comunicarse con el mundo exterior. Pero aquí estaba la peor parte, era sábado, lo que significaba que el banco no volvería a abrir a la mañana siguiente. Esa desafortunada alma quedó frente a la realidad de tener que sentarse allí hasta el lunes a oscuras, con la sensación de que las paredes se acercaban a ella y sin una fuente evidente de aire fresco.
Afortunadamente el hijo de la señora se preocupó cuando no supo de ella ese sábado por la noche y terminó llamando a la policía. Después de volver sobre los pasos de la dama y visitar todos sus puntos de acceso favoritos, finalmente terminaron en el banco. Pero eso por sí solo no logró mucho. A pesar de hacer varias llamadas telefónicas, el gerente del banco solo llegó a las 10 de la mañana del domingo por la mañana. Afortunadamente, aparte de un poco de deshidratación, la anciana estaba en plena forma. Aunque dudo que pueda decir lo mismo del empleado del banco después de que su gerente haya terminado con él. Salvado de milagro en cueva. En abril de 2017, el profesor de geología Cisco Gracia se sumergió en las cristalinas aguas de Mallorca para bucear. Él y su compañero de buceo Guillem Mascaró querían explorar Zapiqueta, una cueva ubicada en la costa este de Mallorca, con numerosas cámaras sumergidas que se extienden desde su entrada, perfecto para el buceo en cuevas. Nadaron durante casi una hora bajo el agua y se adentraron casi 1 kilómetro en el laberinto plagado de estalactitas. En este punto, mientras Cisco estaba recolectando muestras de rocas, Guillem se aventuró a trazar una cámara aún más profunda. Todo salió bien hasta que llegó el momento de que salieran a la superficie, y se dieron cuenta de algo horrible. Su guía, un alambre de nylon, se había roto y no pudieron encontrarlo por ningún lado. Para empeorar las cosas, sus tanques de oxígeno estaban casi vacíos. Afortunadamente, Cisco recordó haber oído hablar de una bolsa de aire en una cámara cercana. Condujo a Guillem hasta allí y allí planearon rápidamente una ruta de salida en su mapa. Desafortunadamente, solo les quedaba suficiente oxígeno para que uno de ellos pudiera salir. Así que Cisco le dijo a Guillem que se fuera. Una vez que estuvo solo, Cisco se quitó la mayor parte de su equipo y exploró la cámara. Rápidamente se dio cuenta de que el agua en la superficie era potable y también encontró una roca grande y plana sobre la que podía apoyarse. Si bien las cosas inicialmente parecían prometedoras, después de 7 u 8 horas de espera se preocupó. ¿Guillem estaba muerto? ¿Alguien sabía que estaba allá abajo? Aunque se mantuvo tranquilo, el oxígeno en su bolsa de aire se estaba agotando rápidamente, y Cisco pronto cayó preso de los efectos de respirar altos niveles de dióxido de carbono. Además de tener dolor de cabeza y no poder dormir, Cisco estaba delirando. Constantemente pensaba que veía luces cercanas a la superficie, pero cada vez que parpadeaba se habían ido. Finalmente, Cisco escuchó un ruido por encima de él. Sonaba como si los tanques se llenaran de aire y por un momento pensó que sus luchas habían terminado. Pero luego los ruidos cesaron y se dio cuenta de que era solo otra alucinación. Con desesperanza y asfixia invadiéndolo por igual, Cisco casi no escuchó cuando otro ruido resonó cerca, y esta vez no fue solo una alucinación. Un buzo emergió del agua y Cisco lo abrazó con un alivio indescriptible. Al final resultó que los ruidos que había escuchado no eran alucinaciones, sino que en realidad eran intentos fallidos de los rescatistas de perforar la parte superior de la caverna para proporcionarle comida y agua. Cuando Cisco finalmente salió del complejo de cuevas, se sorprendió al escuchar que había pasado casi 60 horas en la cámara. Sin embargo, por terrible que parezca, ni Cisco ni Guillem le han dado la espalda al buceo. De hecho, apenas un mes después del incidente, Cisco regresó a la recámara. A sus ojos ya lo había conquistado, y no había nada más que pudiera hacer para derribarlo. ¿Te sentirías igual después de un incidente cercano a la muerte? Házmelo saber abajo en los comentarios. El robo que salió mal. Era una noche normal en marzo de 2011 cuando el gerente general John Risco recibió una llamada de su jefe. El dueño de Peasant's Pizza Place en Guilderland, Nueva York, estaba pidiéndole que fuera a ver la alarma de incendio que se había activado. John no esperaba mucho yendo allí, pero una vez que entró se sorprendió al descubrir a un ladrón en el restaurante. Solo que en lugar de asustarse, John se echó a reír. ¿Por qué? Porque el ladrón era Timothy Cipriani, de 46 años. Estaba atrapado en un pozo sobre la estufa, con solo las piernas colgando afuera. Aparentemente, Timothy se había subido a un árbol hasta el techo y había entrado en el conducto de aire. Pero cuando trató de bajarse, se quedó atascado, lo cual es por supuesto la peor pesadilla de un claustrofóbico. Sin embargo, al intentar liberarse, Timothy terminó pisando una tubería que forma parte del sistema de extinción de incendios, provocando que estallara y activara la alarma. Quiero decir, no sé qué es peor: estar alojado a mitad de camino fuera de un conducto de aire oscuro y estrecho sin espacio para dar la vuelta y sin nada para apoyar los pies, o realmente tratar de deslizarme por él en primer lugar. La policía en la escena tuvo que dedicar 30 minutos a liberar a Timothy antes de poder arrestarlo, y cuando finalmente revisaron su historial se dividieron al descubrir que Timothy había sido acusado anteriormente cuando irrumpió en otro restaurante de Nueva York, el Rey Cuchifrito. Esa vez fue condenado después de que la policía encontró una toalla en la escena que Timothy había usado para limpiarse después de cortarse la pierna con la ventana por la que entró. Honestamente no creo que haya muchas esperanzas para este tipo. Mientras que algunos cerebros criminales dejan tarjetas de visita, Timothy simplemente se va, él mismo. Extracción en Naughty Potty. Durante el Día de Acción de Gracias en 2009, John Edwards Jones, de 26 años,
un estudiante de medicina y espeleólogo experimentado, en otras palabras, una persona que explora cuevas como pasatiempo, decidió ir a hacer espeleología con un grupo de amigos en el condado de Utah. El 24 de noviembre el grupo se aventuró en la cueva Naughty Potty, un popular lugar de espeleología conocido por sus increíbles giros y vueltas. John decidió intentar encontrar el canal de nacimiento con el nombre apropiado, una formación conocida por ser escandalosamente estrecha. Desafortunadamente, aunque John se había apretujado por ese túnel cuando era más joven, no se dio cuenta de que el que eligió esta vez era en realidad un túnel diferente y más estrecho. Todo comenzó prometedor, con John moviéndose hacia adelante usando sus caderas, estómago y dedos, pero pronto se dio cuenta de que estaba atascado, boca abajo y sin espacio para darse la vuelta o retroceder. Honestamente suena como un escenario de Ted the Caver, una serie de historias espeluznantes escritas y compartidas en línea a principios de la década de 2000 por un espeleólogo llamado Ted, quien con frecuencia compartía fotos de sí mismo posando en posiciones absolutamente claustrofóbicas para que coincida con sus aún más horribles historias. Solo que a diferencia de Ted, la situación de John no era ficticia. Completamente atrapado, la única opción de John era seguir avanzando. Entonces aplanó su pecho al exhalar y se deslizó un poco más hacia abajo por la apertura. Pero cuando inevitablemente tuvo que inhalar de nuevo, su pecho se expandió y estaba atascado incluso peor que antes. ¿Te imaginas estar atrapado tan apretado que ni siquiera puedes respirar mucho más que una fracción de tu capacidad pulmonar? Los niveles de pánico de John deben haberse disparado por las nubes, especialmente cuando su hermano no pudo sacarlo de las pantorrillas y terminó dejándolo para buscar ayuda. Finalmente llegaron los rescatistas de la oficina del sheriff del condado de Utah y comenzaron un complicado intento de extracción. Pudieron liberar parcialmente a John mediante el uso de un sistema de cuerda y polea, pero en ese momento John había estado colgado boca abajo con una capacidad respiratoria limitada durante más de 8 horas. Por necesidad le pusieron un goteo intravenoso y lo llevaron a una grieta un poco más ancha. Aunque lo suficientemente estrecha como para mantenerlo atascado, incluso logró hablar con su esposa por una radio de la policía. Todos parecieron aliviados hasta que el desgaste golpeó una vez más. Una falla en el equipo hizo que el sistema de cuerdas hundiera a John de nuevo en el espacio en el que había estado atrapado, y la operación de rescate volvió al punto de partida. Al intentar un enfoque diferente, los rescatistas utilizaron herramientas neumáticas para cortar algunas de las rocas alrededor de John. Pero después de más de 24 horas al revés, la presión y el estrés en el cuerpo de John eran simplemente demasiados. John finalmente dejó de responder y poco después un médico confirmó que John había abandonado esta espiral mortal después de un paro cardíaco. En lugar de arriesgarse a que lo recuperara más lesiones, se tomó la decisión de dejar a John en su lugar y se vertió concreto en el túnel como un monumento, mientras que la entrada de la cueva estaba sepultada. Por supuesto no es el final feliz que todos nos hubiera gustado, pero solo muestra el inmenso peligro de terminar en situaciones horriblemente claustrofóbicas. ¿Alguna vez has experimentado una historia de terror claustrofóbica por tu cuenta? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.